El Señor es bueno y para siempre su bendita misericordia. Vamos a ir a 1 Corintios 12. Gloria al Señor. 1 Corintios 12. Vamos a hablar sobre los dones, que para todos el Señor nos ha dado dones. El asunto es que los dones espirituales, ahorita ya nadie los quiere buscar, porque ¿sabe qué? Nadie quiere compromiso con Dios. Nadie se quiere comprometer con el Señor, y es entonces que la gente ya no quiere saber ni siquiera cuál es su don, porque sabe que al que a muchos se le da, a muchos se le demanda. Amén. Entonces en 1 Corintios 12 se lee honrando al Padre y al Hijo en comunión con su Santo Espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándonos como se llevan a los ídolos del mundo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que llame a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, para escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner, Señor, nuestros oídos atentos, Padre, para que todos nosotros seamos edificados a la luz de tu palabra, Dios amado. Ayúdame, Señor amado, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Que seas tú pasando ese carbón encendido en mis labios y no me permitas hablar palabra vana, sino toda aquella palabra que sea bendición y edificación, Señor, a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, declarando que todos, Señor amado, somos cautivados a la obediencia de tu palabra en esta hora, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces el versículo número 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces nosotros todos sabemos que el Espíritu que opera en diferente manera en cada persona es el mismo. Entonces muchas veces hay personas que, es que yo profetizo, es que yo sano, es que yo esto. No, el mismo Espíritu está en todos nosotros, está manifestándose a todos. Y ahorita vamos a mirar conforme a la fe que tenemos, porque dice que los espíritus se sujetan a la persona que Dios se los dio. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, puede ser que una persona sea usada en esta área y aquella en otra, pero no significa que tiene menos espíritu, sino que se le dio para diferente manera que esa persona obre en la viña del Señor. El versículo 6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, tú puedes hacer algo para Dios y puede ser que no sea lo mismo que hace el otro, pero no significa que tú tengas menos amor del Padre hacia ti, o que Dios te mire de menos porque Dios te da menos, sino que todos somos necesarios. Todos somos necesarios. Por ejemplo, yo estaba pensando en esto cuando estaba enferma, ¿verdad? De mis piernas, que no las podía mover. Y yo decía, mi cuerpo, incluso muchas veces cuando tú le dices a alguien, no me siento bien, y la otra persona te dice, pero te ves bien. Pero es que tú no sabes cómo me siento. Solamente ves por fuera porque tú no puedes ver lo que siento. Entonces, cuando nosotros sentimos que alguna parte de nuestro cuerpo no está funcionando bien, nosotros lo sentimos. Así nosotros deberíamos estar al pendiente que algo no está funcionando bien en el cuerpo, para que el cuerpo bien trabajado así, juntos sigan el mismo rumbo, el mismo camino, la misma visión. Sí, quizás Dios te use de diferente manera, Dios use al hermano, a la hermana de diferente manera, pero no significa que Dios no esté en ti. No significa que el Espíritu sea menos en ti. Significa que también eres necesaria o eres necesario en la viña del Señor, porque no todos son manos, no todos son pies, no todos son espalda. Hay gente que es columna vertebral, y para que la iglesia siga, yo no sé si ustedes se dan cuenta, no es cualquier cosa. Ustedes siguen aquí, la iglesia sigue caminando, entonces son necesarios. Y a veces nosotros mismos nos minimizamos y pensamos, yo no sirvo para nada, yo no sé para qué estoy en la iglesia. Y el Señor sí sabe.
El Señor sí sabe, y así que no nos minimicemos y digamos, no, yo no sirvo para nada. Por algo Dios te puso ahí. El versículo 7 dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho de la iglesia. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces puedes escuchar a alguien que explica y que dice de la Biblia y que dice, wow, yo no había entendido ese versículo de esa manera. Porque no es que es él, no es que es ella, es que es Dios que le dio ese don de poder interpretar la palabra del Señor. Entonces dice que unos tienen palabra de sabiduría, otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu. No recuerdo cómo se llama este pastor que Dios lo está usando tremendamente en profecía. Y el otro día él me enseñó una predicación de ese pastor donde estaba dando la profecía la apóstol Wanda Rolón, y les dijo con cuántos miembros comenzó cuando comenzó la iglesia, que a dónde fue su primera iglesia y con cuánto comenzó la iglesia, con $10. Todo se lo estaba diciendo, y eso se llama palabra de ciencia. Porque muchos, no, es que este es brujo, es adivino. No, esos son dones que los dio Dios, y mucha gente se anda enriqueciendo en el mundo porque usan el don para su beneficio, pero no es para el beneficio propio, sino para el beneficio de la iglesia. Dice la palabra del Señor, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Entonces nosotros tenemos que entender esto, que si miras a alguien lleno de fe, no es porque se esforzó a tenerla, es porque Dios se la dio. Fue el don que a Dios le plació darle, y a veces nosotros queremos el don de aquel, el don de aquella, y trabaja el tuyo para que sí Dios te los multiplique. Dice la palabra del Señor, porque Él es el mismo Espíritu que reposa en el hermano, en la hermana, es el mismo. Entonces nosotros todos sabemos, ¿verdad?, que cuando Dios da dones, si tú trabajas uno, aunque no te guste ese uno, Dios te lo multiplica y te comienza a dar otro, y te comienza a dar otro. Pero nosotros todos tenemos que poner atención cuál es nuestro don. ¿No se lo han preguntado? ¿En qué soy bueno? ¿Para qué Dios me llamó? ¿Para qué Dios me sembró en la iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque como estaba diciendo ahorita él, como Dios nos llama a que vayamos a ponernos al pie de guerra. Le podría decir el juego, pero no es un juego. Esa es una guerra. Esa es una guerra espiritual. Y si nosotros vamos a estar de espectadores, el enemigo va a venir y nos va a atacar. Tenemos siempre que estar en pie de guerra, peleando la buena batalla, arremetiendo, siendo valientes. Valientes. Me estaba pensando en esto. Cuando veníamos hacia acá, se miraba el sol oscuro, bien feo, tenebroso. Yo digo, wow, y para acá está claro, pero nosotros vamos para el sentido contrario, donde la cosa se está poniendo fea. Pero ciertamente el Señor me hablaba y me decía que aunque en nosotros, me dio ese mensaje en ese momento, que aunque nosotros miremos oscuro el cielo, no significa que va a ser así mañana también. Entonces, que no tengamos miedo a avanzar aún en contra de la corriente, porque Él está con nosotros. Así que si Él está con nosotros, su Espíritu está con nosotros, Él nos sustentará en el día malo. Dice la palabra del Señor que a unos le dio fe, a otros, dice, le dio dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y es algo verídico, porque imagínense, yo sé que muchos cuando ya estamos en el Evangelio queremos servirle a Dios en algo, pero hay gente que no quiere y que Dios le place, porque no es lo que tú quieras, sino lo que yo quiero, dice el Señor. Porque tú irás y dirás todo lo que yo te mande, dice el Señor. No es lo que uno quiera. Entonces yo recuerdo que cuando mi mamá comenzaba a ser cristiana, apenas comenzaba a ser cristiana, y ella escuchaba a Dios que le hablaba. Que Dios le hablaba y le decía, tú vas a ir y los vas a sanar. Y tú vas a sanar a multitudes de personas a nivel mundial. Y dice mi mamá que ella pensaba que estaba escuchando como una radio o la televisión. Y dice que sentía que se estaba volviendo loca. No era un don que ella buscó. No, al Señor, yo quiero sanar a la gente. No, fue lo que Dios le dio. Y dice que ella de un lado se ponía la almohada y la otra oreja, el otro oído estaba tapado con otra almohada, y seguía escuchando la voz que le seguía diciendo que ella iba a ir y iba a sanar a la gente. Y ella no quería. Ella no quería, porque ¿sabe qué? Para poder estar haciendo esas cosas se tiene que orar.
se tiene que ayunar. No es cosa tan fácil el estar delante de un ministerio o ejerciéndolo. Por eso mucha gente no se quiere meter en eso. Dice la palabra del Señor, a otros le dio el de hacer milagros, a los otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, no como nosotros queramos. Imagínense que Dios nos da lo que nosotros queremos para su viña. Si Él sabe que con lo que estamos no podemos, pero yo quiero otro. ¿Y qué cuenta le vamos a ir a dar si nos da otro don? Sino el que tenemos ni siquiera lo trabajamos. Y sabemos que dice la palabra de Dios entre los dones y los talentos, la parábola, dice que cuando venga el Señor, que dio los dones, los ministerios, en la parábola de los talentos, dice que al que se le dio y no lo trabajó, a ese se le quitará el uno que guardó y escondió, y lo echarán a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y dónde será eso? El infierno. Entonces hay que procurar que aunque tengamos uno, ni dos, ni tres, con uno que tengamos, pongámoslos a trabajar. Porque conociendo Biblia tenemos que saber que los dones no son para tenerlos guardados o saber como yo siento de parte de Dios orar por alguien o ponerle la mano a alguien o decirle esto a alguien y te aguantas las ganas, lo tienes que hacer. Un don es aquello que nos ha sido regalado, no lo hemos elegido. Nuestro don está para ofrecerlo a la iglesia, para desarrollarla, para crecer poniéndolo en práctica. Cuando conoces tu don y lo pones en práctica, das lo mejor de ti mismo y te sientes feliz y libre. Es tu aportación especial a la iglesia. ¿Por qué? Porque no es algo que te cuesta, es algo que tú lo haces. Y con eso me recuerdo que cuando estábamos en Utah, que la pastora nos decía, el último servicio se va a cancelar, nosotros nos vamos a ir a pasear, porque usted se va a regresar a su estado, a California, y nosotros queremos dedicarle un día. Mi esposo va a pedir el día del trabajo y nos vamos a ir a pasear. Y yo le dije, ahí enferma, a mí nada me cuesta orar por alguien, yo me quiero quedar, vamos a orar por las personas. Porque cuando tú sabes que Dios te dio algo y hay gente en necesidad y tú no lo usas, Dios nos va a demandar. ¿Ustedes creen que como carne no me hubiera querido irme a pasear y por allá a conocer los mejores lugares? Pero no, porque cuando tú tienes algo y no lo pones a trabajar, Dios te va a llamar a cuentas. Hay muchos que no quieren el don de Dios porque desean otros mejores y quizás peores, pero en realidad nosotros no sabemos ni lo que queremos. Porque si Dios nos diera todo lo que le pedimos, ¿a dónde estuviéramos realmente? ¿Lo estuviéramos buscando y sirviendo? ¿O nos estaríamos sirviendo de lo que Él nos dé en nuestra contestación? Vamos a Romanos 12, del 6 al 8. Gloria a Dios. Romanos 12, del 6 al 8. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos 12, del 6 al 8. Les va a ganar el hermano Juan y es el más nuevo, ¿eh? Ande. Santo Dios de Israel. Aleluya. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Oigan, que cuando tú profetizas algo, si tú lo logras creer, tú lo puedes profetizar. O sea, si lo entendemos, yo cuando lo entendí, oh, wow. Porque si se recuerdan que en el Antiguo Testamento contrataban a los profetas para ir a profetizar a las ciudades, a bendecir naciones, a bendecir gobiernos, a declarar una palabra de bendición. Si esa persona era usada por Dios, su boca era usada por Dios, la gente lo buscaba para, suélteme una palabra, suélteme una palabra. ¿Por qué? Porque si la persona lo cree, la persona que lo está diciendo, el que lo recibe va a recibir su bendición. Porque aquí dice que de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces si yo declaro, profetizo, bendición viene porque yo lo creo. Y lo siento, aleluya. Él siente,
Dice, o si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Dice que el que exhorta en la exhortación, el que reparte con la liberalidad, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Y yo meditaba en esto, que el que dice que el que se dedica a exhortar, que exhorte. Entonces, a veces nosotros, yo creo que todos en nuestra vida hemos conocido hermanos que uno piensa son bien metidos, que son bien metiches, como ¿por qué se mete en mi vida? ¿O por qué me anda diciendo esto? Dice la palabra que si Dios le dio a ellos en su corazón el exhortar, que lo tienen que hacer. Dice que los que el exhortar, que exhortación a eso se dediquen. Y a veces nosotros no lo entendemos. ¿Por qué me está llamando tanto la atención este hermano o esta hermana? Porque eso fue lo que Dios le puso en el corazón. Y aunque quiera predicar de otra manera o aunque quiera hablarte muy bonito, te acaba exhortando. Entonces, mi baby quiere predicar también. Dice, dedícate a lo que Dios te dio para lo que sí eres elegido. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, dedicarnos a lo que Dios ya nos dio. Amén. ¿Por qué? Porque Él nos eligió y recordemos eso, que Él nos llamará a cuentas. En Efesios 4, 7 y 8 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuándo fue que nosotros pudimos obtener los dones? Cuando Jesús subió y llevó cautiva la cautividad, porque nosotros fuimos liberados a través del sacrificio de Cristo. Y es entonces que ahora podemos poseer dones. Entonces, ¿qué maldición tan grande sería para nosotros tener éxito en algo que Dios no nos ha llamado? Porque muchas veces nosotros nos aferramos, yo quiero ser bueno en esto, yo quiero ser bueno en esto. Imagínense que ustedes logran ser buenos en una área. ¿Cómo nosotros le daríamos cuentas a Dios de lo que sí nos dio para que trabajáramos? Porque es que a mí no me gusta esa área. Por ejemplo, yo siempre les digo esto, cuando comencé a servirle al Señor, lo que yo hacía era orar y la gente se liberaba. Y yo no quería que se liberara la gente, porque me tocaba verlos vomitar. Entonces a mí me daba asco. Entonces yo le dije, Señor, no tenías un don por ahí que no fuera ese. Pero no era lo que yo quería. Entonces entendí eso. Porque sentía, no sé cómo explicarlo, una lástima de mirar a la gente en necesidad, atados, aún estando en las iglesias. Y si Dios te da un don, es para usarlo para su pueblo, para sus hijos. No sé si lo entiendan, pero si nosotros tenemos en éxito algo en que Dios no nos llamó y nos volvamos buenos porque nosotros a la fuerza nos estamos preparando para hacer algo de lo que Dios nos llamó, ¿qué cuenta le vamos a rendir a Dios de lo que sí tenemos que hacer y no lo estamos haciendo porque no nos gusta? Entonces, yo estaba pensando esto. Es como ser un vaso y decir, no, yo soy un florero. Puede ser que sí sirvas como tal, pero al final tu diseño no es ser un florero. Tu diseño es llenar. Un vaso te sacía. Entonces hay gente que quiere ser exhibida, que quiere ser vista. Y pues aquí yo quiero ser un florero. El Señor dice, no, tú eres un barro. Y tú eres un vaso de honra. Y yo me puse a pensar esto un día. Yo no sé si aquí lo prediqué o fue en Fresno. Pero pensaba esto, que los utensilios, ¿verdad? Que son usados para eventos especiales, solamente son exhibidos de tiempo en tiempo. Más los vasos que nosotros tenemos del uso diario, pensamos no valen nada, pero en realidad lo valen más para nosotros, porque lo usamos en nuestro diario vivir. Y los otros solamente de vez en cuando. Entonces, date por bendecido, por bendecida, que Dios te usa diario. Que aunque nosotros decimos, es que yo no tengo nada que dar, nada que ofrecer, no sé cuál es mi don, mi llamado, mi ministerio, pero Dios lo que quiere es tu corazón. Más que todas esas cosas de que yo quiero que esto, es lo que Dios quiere, es un corazón constricto y humillado, el cual nunca Él lo va a despreciar. Entonces vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a terminar, amén, gloria al Señor. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Rey de la Gloria, poniendo, Señor amado,
cada familia